es muy importante que esos ejes fundamentales que tienen que ver con el mundo creativo de algunos de nuestros creadores más importantes a lo largo de la historia y con conceptos fundamentales como puede ser la cultura de la paz, como puede ser la interculturalidad, como puede ser el Camino de Santiago, etcétera, etcétera, que esos conceptos que refuerzan la candidatura, que ayudan a que esta candidatura, a completarla, a complementarla y a que sea más competitiva, pues que esos conceptos se pusiesen en común. Que no solamente les expliquemos que tenemos equipamientos, que tenemos infraestructuras, experiencia de organización de eventos, etcétera, que eso está ahí y es un hecho, sino que efectivamente vean físicamente cómo está involucrada la ciudadanía y cómo están involucrados sobre todo los artistas y las empresas culturales, ¿no? Son elementos que sabemos que van a ser determinantes y eso creemos que hay que hacerlo no solo explicando, sino con el contacto físico, y eso es lo que queremos hacer aprovechando la Feria del Libro y que ese fin de semana podemos cerrar la independencia y que esté la cultura de Zaragoza y de Aragón en la calle y se visualice. Se han dado durante siglos diversas culturas, la celtibérica, la romana, la judía, la musulmana y la cristiana. Yo creo que es un patrimonio importantísimo que ponemos a disposición de la candidatura para que con todas las infraestructuras que ya tenemos, incluso con la programación cultural que ya tenemos también diseñada en nuestro municipio, pues poder aportar lo que sea necesario para esta candidatura 2016. Jaca tiene la suerte de contar con un patrimonio histórico muy importante, contar con ese primer camino de comunicación y de entrada de culturas europeas que es el Camino de Santiago. Tenemos también la suerte de comunicar el Camino de Santiago con el otro gran país que tendrá también la ciudad cultural del 2016, como es Polonia, origen también del Camino de Santiago, y tenemos algo importante, la manifestación del románico como primera cultura que entra en España.